Bueno, ante todo, muy buenos días, no, muy buenas tardes, que diga, al ingeniero Marco y a toda nuestra audiencia que nos ve desde las distintas plataformas de transmisión. Seguimos con la primera cumbre americana de la Revolución de Nueva Normalidad. Ahora, Marco Tapia Mera es ingeniero civil, máster en BIM Management y PMP certificado. Como especialista en Lean Construction, se desempeña como consultor y facilitador de transformación en Lean, empresa de. Cuenta con 16 años de experiencia en el sector de la construcción. Ha tenido la oportunidad de dar conferencias, seminarios y talleres relacionados con la dirección de proyectos en el desarrollo de habilidad y el desarrollo de habilidades blandas. En los últimos 4 años, ha entrenado importantes empresas y profesionales de la industria de la construcción que pueden comentar sus preguntas desde cualquier medio de donde estén transmitiendo la ponencia. Dicho esto, le doy el pase al ingeniero Marco que nos presente el tema Transformación Lean, el momento es ahora. Muchísimas gracias, Álvaro. Tal vez sí se me escucha bien. Confírmame que se escucha bien. Sí, Inge, se le Para escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, gracias, Álvaro, por eso, por favor, para compartir pantalla. Bueno, insisto, muchas gracias por la invitación a todos los organizadores de este evento. Es para mí un gusto participar de esta cumbre y poder compartir un poquito de mi experiencia y generar valor a toda esta cumbre. Perfecto. A ver. Listo, estamos viendo mi pantalla. Entonces, bueno, empecemos. Como lo comentó Álvaro, el tema que vamos a abordar es transformación Lean, ¿sí? El momento es ahora. Álvaro les contó un poquito de mí. Justamente me dedico al tema de consultoría y formación en general dentro de los temas de transformación Lean. Es un tema que me apasiona, como me imagino a muchos de ustedes. Entonces, quisiera empezar con un pequeño ejercicio con los asistentes. Sí, vamos a ver si lo hacemos funcionar. Les invito a que a través de sus teléfonos móviles entren a la página menti.com. ¿Sí? Algunos tal vez ya lo hayan usado antes. Ese código, ese número, vamos a responder un par de preguntas. Y la una pregunta tiene que ver con qué es Lean para cada uno de ustedes. Ahí tenemos 4 opciones para que puedan responder. Y luego les voy a habilitar la siguiente pregunta, que es ¿por qué? ¿Por qué Lean? ¿Sí? ¿Por qué nos interesa involucrarnos con Lean aplicado a nuestra industria, en este caso, ¿no es cierto? Lean Construction. Entonces, vamos a darles un minutito para que nos conectemos a esta plataforma, ¿sí? Y yo les voy a habilitar en este momento para poder hacer ese pequeño ejercicio. Perfecto. Eso, vamos a esperar un minutito más para ver los resultados. Luego les doy paso a la siguiente inquietud, un poco para ver cómo, en contexto, en general, la aproximación, digamos, que tenemos todos y cada uno de los que estamos aquí presentes con el tema del Lean. Perfecto. Perfecto. Se va estabilizando la respuesta. Pasar el código para entrar al Menti. Creo que Sí. algunos están preguntando por el código. El código, a ver, si no Sí. se ve en este momento en la pantalla, permítanme Ok, ingeniero. ahí sí lo vemos. Ok, ese es el código para entrar al Sí, Menti para responder las sí. preguntas que el ingeniero está haciendo en su dinámica. Si todos pudieran, por favor. Gracias. Sí, menti.com, el código es 7196165.
¿sí? Y voy a dar paso a la siguiente. Si no se les habilita, se les tiene que habilitar en este momento para que en la siguiente pongan por qué Lean y ahí les va a dar la oportunidad de poner tres entradas, ¿sí? De que nosotros entramos. Queremos entrar en el mundo Lean Construction. Una vez que ponemos de enviar en la primera, entonces con ese mismo código luego tiene que aparecer la siguiente. Sí, ya van ingresando sus datos. Ya les voy a compartir también esto. Como les digo, es un poco para conocer lo que estamos pensando y conocer lo que estamos observando de la metodología. Ahí vemos mejora continua, productividad, costos de eficiencia, mitigar pérdidas. Perfecto, perfecto. Les agradezco muchísimo a todos. Voy a pasar a... Vamos a continuar con... Un segundo. Y vamos a... Entra a compartir. ¿Sí? Quiero que veamos juntos los resultados. Si están viendo también, tal vez ahí, cuando nosotros hablamos de qué es Lean, ¿sí? La mayor parte de personas responde que es una metodología. Luego viene el tema de concepto. En segundo lugar está concepto. En tercer lugar es una herramienta. Y en cuarto, luego, con respecto a por qué nosotros nos involucramos en Lean, ¿sí? En cambio, les decía, estamos hablando de optimización, de trabajar en orden, de mejorar la productividad, la eficiencia, la mejora continua, ¿sí? Y ellos, Aline, hablan de que es una filosofía, ¿sí? Hablan de agilidad, hablan de reducir pérdidas, ¿sí? Ya. Entonces, esto más o menos para tener una idea ya todos en contexto. Ahora continúo con la presentación, ¿sí? Vamos también lo que respondimos, ¿sí? En este pequeño ejercicio y vuelvo a agradecerles a todos por su participación en él. Cuando empezamos con este camino, ¿sí? De Lean, ¿por qué muchas veces buscamos el trabajar con Lean Construction? Y es lo que me he encontrado en muchos de los casos con los profesionales que lo hacen, ¿sí? Que vienen a buscar el implementar este tipo de conceptos, como lo vamos a ver. Principalmente se busca trabajar menos, ¿sí? Trabajar menos horas, por decir que no sea el trabajo tan intenso que muchas veces trabajamos hasta sábado, domingo, en las noches, no solo es el trabajo de obra, sino luego lo que tenemos que hacer más adelante. Cumplir con los plazos de nuestros proyectos, ¿sí? Porque lamentablemente no es lo común cumplir nuestros plazos y quienes en ciertas ocasiones logran cumplirlos acarrea una serie de problemas de sobrecostos en muchas ocasiones o de defectos de calidad, reducir costos e incluso disfrutar más del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ver con todo este tipo de cosas las razones por las que suelen acercarse los profesionales y las empresas al Lean. Ahora bien, cuando empezamos a dar esos primeros pasos, ¿sí? En algunos casos, algunos profesionales con mayor entusiasmo, algunos con cierta resistencia,
Pero empezamos a aprender y a entender un poco de las herramientas. Hablamos de las Planner, de la metodología de las 5 S, A3, lo que ya nos comentó Aldo también en la primera ponencia de esta cumbre, de esta planificación rítmica, ¿no es cierto? Y un poco la idea que tienen es, mira, o sea, qué herramientas tan simples, qué sencillo, ¿no es cierto? Sí, la gente empieza a involucrarse y pone sus paneles visuales y empieza a tener sus reuniones semanales, empiezan a dar seguimiento a sus compromisos, empiezan a analizar sus restricciones, empiezan a hacer su análisis cuando no logran cumplir. E inicialmente empieza el tema de, como les digo, mira qué fácil, mira qué sencillo, mira qué simple estas metodologías. Es prácticamente sentido común. Sin embargo, lo que empieza a pasar más adelante es que nos damos cuenta que el sentido común no es una práctica común. ¿Sí? No es una práctica común. ¿Y qué pasa cuando empiezan a haber problemas? Porque en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, en nuestros estudios, en nuestros proyectos, Lean no llega para desaparecer los problemas. De hecho, una de las cosas que buscamos bajo el principio de transparencia y demás es que aparezcan más bien los problemas, algunos problemas que están ocultos que aparezcan, porque teniéndolos a la vista, podemos enfocarnos en su solución, aprovechando justamente el talento de todo el equipo, ¿sí? Entonces, Lean no viene a desaparecer los problemas, sino que esos problemas están ahí. Y conforme nuestros proyectos van avanzando, empiezan a surgir estos problemas, empieza a complicarse la cosa, empieza, como dicen, a ponerse fea en cierta medida, justamente por estos inconvenientes. Y en ese momento, los equipos, los profesionales, empiezan a alejarse de la práctica de estos métodos que los identificamos como simples o como sencillos, ¿sí? Pero empezamos a alejarnos de esta práctica y empezamos a regresar a lo que nos es familiar, tenemos de gestionar nuestros proyectos. Entonces, una cosa que es importante es que debemos darnos cuenta de que el Lean, si bien es simple, pero no es fácil. No es fácil, porque tiene que ver con otras cosas que tienen relación más bien con nuestro comportamiento humano, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el camino para que nosotros a la fin de implementar sus herramientas y nos contaminemos de su cultura, ¿sí? Y manejemos esa disciplina y nos proyectemos a largo plazo? El camino, si bien lo primero que buscamos son esos resultados que a la final tienen que ver con lo que obtenemos y lo que aquí les pongo en esta lámina, el tener. Queremos tener buenos resultados, queremos mejorar resultados. Como les decía en la lámina anterior, queremos trabajar de manera más inteligente, queremos reducir, como ustedes lo mencionaron en el ejercicio que hicimos. Entonces, si bien queremos esos resultados, pero para obtener esos resultados tenemos que trabajar en nuestras acciones. Y ese trabajo en nuestras acciones tiene que ver con el hacer, ¿sí? Con el hacer. Y para modificar esas acciones, modificar lo que estamos haciendo, tenemos que modificar también cómo estamos pensando. Y por eso también se habla mucho del pensamiento Lean, porque tenemos pensamientos de nuestra identidad como profesionales, ¿sí? Si nosotros simplemente estamos pensando en los resultados, pero no queremos cambiar nuestras acciones y nuestros pensamientos, no estamos trabajando a largo plazo. Y lo que buscamos con Lean es un mejoramiento continuo que no termina nunca, un mejoramiento continuo que nos proyecta en el largo plazo. Entonces, cuando nosotros hablamos un poco de por qué vamos, por qué venimos, cuáles son los resultados que queremos. Entonces entremos a esas acciones, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones que estamos teniendo? ¿Cuáles son nuestros procesos? ¿Cuáles son nuestros sistemas? ¿Cuáles son los hábitos que estamos teniendo como profesionales? ¿Cuál es nuestro hábito? ¿Hacer siempre lo que hemos hecho? Muchas veces los profesionales dicen, no, y quienes tienen más años en el sector, yo vengo haciendo eso 20 años, 30 años, 40 años, ¿por qué voy a hacerlo diferente? ¿Sí? O como les decía, cuando empezamos con regresar a lo familiar, queremos regresar a esa zona de confort, ¿sí? Que no significa que sea todo lindo, no, pero ya nos adaptamos, ya nos acostumbramos, ¿sí? A una zona en la que se manejan los proyectos con altos niveles de presión, con un ambiente laboral un poco tenso, ¿no es cierto? Pero ya estamos habituados porque incluso como muchos a veces comentan,
La construcción es un sector que es rudo y que debemos comportarnos así con fuerza, con firmeza, pero no es el camino que se plantea cuando estamos hablando de este concepto Lean, ¿sí? Porque este concepto abarca no solo metodologías, no solo herramientas, sino que es un concepto más integral. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esos hábitos que estamos teniendo, ¿sí? Con los que queremos conseguir esos mejores resultados. Entonces, eso nos lleva a pensar que no solo tenemos que aplicar esas herramientas, sino que tenemos que trabajar con disciplina, ¿sí? Tenemos que aplicarlas con disciplina. Eso tiene que ver más con lo que nosotros hacemos. ¿Disciplina en qué? Nosotros vemos el tema de, por ejemplo, el método de las 5 S. En este método de las 5 S con los que buscamos traer más orden a nuestra organización y a nuestros proyectos. Hablamos de seleccionar, organizar, limpiar, ¿no es cierto? Estandarizar y mantener con disciplina este ciclo de las 5 S. ¿De acuerdo? Pero bueno, muchas veces nos dedicamos inicialmente a seleccionar, ordenar y limpiar, ¿sí? Con suerte estandarizar, pero el problema viene cuando debemos mantener esa disciplina de seguir haciendo rodar, por decirlo de alguna forma, esas 5 S. Entonces, el manejar esa disciplina, el adquirir ese hábito, es lo que empieza a aflojar, por decirlo así, y empezamos a dejar esta metodología que la vemos simple, pero empieza a quedar y entonces no se fortalece dentro del proyecto. O por otro lado, estamos teniendo nuestras reuniones de producción y vamos revisando, como también lo mencionó Juan Francisco en su ponencia. Muchas veces estamos analizando las causas de no cumplimiento, queriendo llegar a esa causa raíz, ¿sí? Pero es importante que sigamos indagando en eso y que en cada reunión de producción nos manejemos revisando con cuidado, no solo los compromisos, sino por qué no los estamos cumpliendo y encontrar esa causa raíz. No se trata simplemente de llenar un formato, se trata justamente de indagar y analizar cuál es esa causa raíz para nosotros poder resolverla. Y eso implica disciplina, eso implica darle tiempo, eso implica que cada uno de los miembros del equipo se dedique a hacerlo, ¿no es cierto? Y en las reuniones de producción también ser puntuales cuando tenemos la reunión, ¿sí? Ser puntuales. Dedicarnos a tratar los temas que vamos a tratar en la reunión. Si son las reuniones de producción, vamos a tratar temas de producción. Y no vamos a empezar a desviar los temas a otras cosas, ¿no es cierto? Y a generar pérdidas también, pérdidas de tiempo de cada uno de los participantes del proyecto. Por eso, porque nos desviamos del tema. Entonces, el desviarse del tema es algo que no debemos hacer y es algo que implica también disciplina. Entonces, cuando nosotros hacemos este trabajo es cuando nosotros hablamos de fortalecer nuestros hábitos, fortalecer esos procesos que nos van a hacer llegar a esos resultados. Por eso en Lean hablamos mucho de no enfocarnos principalmente en resultados. Los resultados van a llegar consecuencia de estos procesos, ¿sí? Que trabajamos como profesionales de la construcción y de hecho Lean se aplica a diferentes organizaciones. Entonces, para obtener esos resultados, decimos que tenemos que trabajar en nuestras acciones, en nuestros hábitos. Y para manejar y mejorar y cambiar y convertir pues, esas acciones, tenemos que trabajar sobre nuestros pensamientos, tenemos que trabajar sobre nuestra visión, nuestras creencias. Y ahí es donde entran estos aspectos que la relacionan al Lean con una filosofía. ¿Sí? Tenemos que cambiar nuestra visión del mundo, tenemos que cambiar de mentalidad, porque esta mentalidad va a ser la base que nos ayude a cambiar nuestros hábitos, ¿sí? Y a obtener los resultados que buscamos. Como yo suelo decir, aquí es donde ocurre la magia, ¿sí? En este cambio de estos paradigmas que nosotros tenemos. James Clear, el autor de un libro que se llama Hábitos Atómicos, él menciona que para construir hábitos nosotros tenemos que nuestra identidad, el ser, que les decía en una de las primeras láminas. Tenemos que cambiar el ser. Y para eso en su libro menciona un ejemplo muy interesante que habla de dos personas que quieren dejar de fumar. Entonces le ofrecen, muchas gracias.
En cambio, cuando le preguntan a otra persona, ¿sí? Le ofrecen un cigarrillo, esta persona dice, no, muchas gracias, yo no fumo. ¿Notamos la diferencia? Una cosa es tener en mente, estoy tratando de dejar de fumar porque me siento como un fumador que está tratando de dejar de hacerlo. Pero cuando mi respuesta es, no, muchas gracias, yo no fumo, ¿no es cierto? Estoy teniendo en mente que yo no soy un fumador, ¿sí? Porque yo no fumo. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiar eso? Porque muchas veces, y ahí viene este tema del hábito, nosotros cuando queremos afrontar, no sé, eh, bajar de peso o aprender un nuevo idioma. No nos fijamos en que primero tenemos que mentalizarnos y crear esa visión nuestra, ¿sí? La visión de nosotros mismos, de nuestros, ya relacionada con esa habilidad que queremos tener. Porque luego, cuando tenemos esa visualización, vamos a pasar al siguiente paso de trabajar nuestras acciones y nuestros hábitos, ¿sí? Porque si no trabajamos esas acciones y nuestros hábitos, vamos a dejar de hacer ejercicio al poco tiempo porque no vemos resultados de nuestra fortaleza física. Vamos a dejar las dietas porque definitivamente no vemos un impacto en nuestra salud o en nuestra reducción de peso. O dejamos nuestras prácticas de entrenarnos y aprender ese nuevo idioma, por decir algo. ¿Por qué? Porque no vemos que lo estemos hablando con fluidez de manera rápida. Entonces, tenemos que hacer este ciclo de trabajar en nuestro, llevarlo a nuestras acciones, mejores resultados. El problema es que estamos con ese paradigma de que todo está enfocado en resultados. Y lo que buscamos es siempre los resultados y siempre estamos enfocados en resultados. Y ojo, si ustedes logías esos indicadores que nos permiten ir viendo cómo va el avance, lo importante es que seamos consistentes en la aplicación de esas metodologías y esos procesos, porque los resultados definitivamente se van a dar. Se van a dar siempre y cuando seamos consistentes, mantengamos esa disciplina en la práctica de estas metodologías. Entonces, la invitación es a eso, a ser consistentes, a mantener la disciplina, ¿sí? Como profesionales y partiendo como profesionales, obviamente con nuestro ejemplo, lo contaminamos de nuestros proyectos, lo contaminamos de nuestras organizaciones. Entonces, ¿cómo? ¿Sí? La pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo logramos justamente el cambiar estos hábitos, estas creencias y logramos mejores resultados? Lo primero tiene que ver con una decisión. Tenemos que decidir, ¿sí? ¿Qué tipo de profesional vamos a ser? ¿Qué tipo de constructor? ¿Qué tipo de diseñador? ¿Qué tipo de ingeniero? ¿De arquitecto? Dentro de nuestro sector vamos a ser, ¿sí? Y ojo, que cuando yo digo vamos a decidir si vamos a ser un profesional lean o un profesional tradicional, no me refiero al tema de herramientas, ¿sí? No me refiero al tema de herramientas. Muchas veces se habla de la gestión lean de proyectos, por ejemplo, y la gestión tradicional de proyectos. Hay muchas herramientas de la gestión tradicional que son válidas. De hecho, las herramientas lean se complementan muy bien. Entonces, no estoy menospreciando las herramientas tradicionales de manejo de proyectos, por ejemplo, de la gestión clásica de nuestras empresas o de nuestros proyectos, sino más bien estoy yendo a lo que hablábamos del pensamiento, ¿sí? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuáles son nuestras creencias alrededor de eso? Entonces, ¿qué visión vamos a tener nosotros? Una visión que tiene que ver con la generación de valor, con la minimización de desperdicios, ¿sí? De la optimización global por sobre la particular, con generar trabajo colaborativo, ¿sí? Relacionado más bien con un sistema pull que con un sistema push, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra visión personal? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Vamos a ser un profesional lean? Si decidimos que vamos a ser un constructor lean, el constructor lean cree en el respeto por la gente. El constructor, el profesional lean, cree, está convencido, ¿sí? De que se debe optimizar de manera global la producción, el flujo, verlo de una manera integral, ¿no es cierto? Que una optimización de cada una de sus partes. El constructor lean sabe y está convencido del mejoramiento continuo.
está convencido de la minimización de desperdicios, sabe que la creación de valor para nuestros clientes parte justamente de eliminar todo eso que le resta valor. Entonces debemos de estar convencidos, tiene que pasar a ser parte de nosotros mismos. Y eso, como les insisto, parte de una decisión personal. Debemos decidir tener ese enfoque, tener esa filosofía dentro de nosotros para así continuar con lo que viene, ¿no es cierto? Entonces, una vez que nosotros tomamos esa decisión de ser lean, entonces tenemos que empezar a dar pequeños pasos, ¿sí? Vamos a empezar a dar pequeños pasos, porque este es un tema de mejoramiento continuo, de ir paso a paso, de una mejora permanente. Entonces, si nosotros estamos convencidos y nos convencemos completamente y estamos claros que como profesionales lean tenemos como centro el respeto por las personas, entonces en nuestras pequeñas acciones tenemos que actuar con coherencia en ese sentido, ¿sí? Entonces tenemos que escuchar a la gente con la que trabajamos, escuchar a nuestros colegas, escuchar a nuestros subalternos, a nuestros pares, tenemos que escuchar a nuestros superiores, pero tenemos que entender, ¿sí? ¿Qué es lo que buscan? Tenemos que entender qué es lo que valoran. Y claro, a lo que valoran le vamos a dar indicadores para luego poder dar ese acompañamiento y dar seguimiento, ¿sí? A lo que queremos conseguir. Pero es importante tener escucha activa, ¿sí? Escuchar a la otra parte, porque estamos convencidos del respeto por la gente. Entender a nuestros clientes también, ¿sí? Entender a nuestros clientes pasa también por eso. Tenemos que tener un enfoque, como les decía, en la creación de valor. Entonces, en cada espacio en el que trabajamos, cada espacio en el que estamos, debemos buscar esas fuentes de desperdicio. Estudiemos cuáles son esas 8 fuentes de desperdicio. Las 8 fuentes de desperdicio se aplican a todos los sectores, no solo al nuestro, ¿sí? Se aplican a nuestra casa, se aplican a nuestra oficina, se aplican a nuestras obras, a toda la organización en general. Entonces, identificamos esas 8 fuentes de desperdicio y luego paso a paso, pasito a pasito, ¿sí? Como dice la canción. Pero poco a poco tenemos que ir identificando esas fuentes de desperdicio y empezar a eliminarlas en la información que tenemos en nuestra computadora, en la información que tenemos en nuestro celular, ¿sí? ¿Qué pasa en el campo, en nuestras obras? ¿Qué pasa en nuestra oficina de obra, en nuestra oficina central? Y vamos identificando esos desperdicios y vamos tomando acciones. Poco a poco vamos a ir tomando esas decisiones y vamos a ir fortaleciendo nuestros aspectos para reunirse con el equipo, con nuestros colegas, para indagar en qué podemos mejorar, qué estamos haciendo bien, pero qué podemos mejorar también. Y es cuestión de sentarnos 10 o 15 minutos, ¿sí? No necesitamos tener reuniones de 2, 3 horas, no, 10, 15 minutos, una conversación con un colega. ¿Pero por qué? Porque ya tenemos esa visión en nuestra cabeza, ¿sí? Tenemos esa visión de qué es ser lean y qué es no ser lean, ¿sí? Entonces, damos esos pequeños pasos y con esos pequeños pasos vamos a lograr ese cambio, por un lado, pero para eso sí quiero mencionarles la diferencia, ¿sí? Porque en cierta medida, esta conversación que estamos teniendo ahora, esta charla, este seminario, esta ponencia, se llama transformación lean, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre el cambio y la transformación? El tema es que el cambio viene de afuera, ¿sí? Es una exigencia que viene desde afuera. Entonces, al ser una necesidad, ¿sí? Pero que viene en cierta medida impuesta, este cambio significa esa necesidad, pero que se enfrenta a una resistencia a ese cambio. Siempre va a haber una resistencia, entonces el cambio es igual a necesidad, ¿sí? A una necesidad de adaptarnos a un nuevo escenario, pero menos una resistencia, ¿sí? Hay una resistencia que se produce ahí. Y por eso suele pasar que en las organizaciones que quieren involucrarse en Lean o en los proyectos que quieren implementar Lean, puede no volverse sostenido, ¿sí? Porque en muchas ocasiones lo sienten como algo impuesto. Entonces, si bien, y de hecho, la implementación Lean, una de las cosas importantes es el liderazgo, ¿sí? Necesitamos liderazgo, pero es un enfoque distinto del liderazgo. No tiene que ver con un liderazgo autoritario, ¿sí? Es otro tipo de liderazgo.
Es un liderazgo más colaborativo. Es un liderazgo más lean, ¿sí? Que respeta estos principios lean. Respetos de, insisto, digo, principios de, justamente, principios de generación de valor, principios de mejoramiento continuo, principios de respeto por las personas. Entonces, cuando existe esta imposición, viene esta resistencia y eso provoca que con el tiempo vaya decayendo la disciplina, vaya decayendo muchas veces la moral de los involucrados, ¿sí? De los profesionales que están involucrados, y se genera esa resistencia que hace que no se logre este tipo de implementación. ¿Por qué buscamos nosotros una transformación? Porque la transformación, en cambio, viene desde adentro, ¿sí? La transformación viene desde adentro, no es impuesta. Y por eso, lo que hablábamos de tomar la decisión de cuál es nuestra visión profesional, qué tipo de profesionales vamos a ser. Porque cuando nosotros tenemos esa visión impuesta, que parte de una reflexión interna y una reflexión personal, que, insisto, luego vamos a buscar compartirla y difundirla en nuestro entorno, pero como parte de una convicción personal, entonces la transformación viene desde adentro. Y la transformación, en cambio, tiene que ver con, y la definiríamos como el cambio más el sentido, ¿sí? La transformación tiene sentido, un sentido para nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros le damos un sentido a ese cambio, estamos hablando de transformación. Y por eso, la invitación que les hacemos es de entrar en esta transformación Lean, ¿sí? Les cuento una anécdota personal. Eh, hace un tiempo, recuerdo que hace algunos años, recuerdo que estaba conversando con unos amigos y estábamos hablando de deporte, ¿sí? Hablábamos de deporte. Yo les contaba que mi hijo ama el fútbol, ¿sí? Mi hijo adora el fútbol, como yo en mis épocas. ¿Y qué les decía? Bueno, la verdad, a mí me gustaría también retomar este tema del fútbol, pero no he podido, porque justo ellos hablaban de que estaban practicando el fútbol todas las semanas. Yo les decía, he dejado de jugar fútbol mucho tiempo y ahora no estoy en buenas condiciones físicas y procuro mejorar mi estado físico, pero siempre suceden cosas, que el trabajo, que los proyectos, que la vida, que lo que sea, pero no me doy el tiempo para tener ese cambio, ¿sí? Para empezar a retomar hábitos de hacer ejercicio y de pronto tener un mejor estado físico para volver al fútbol. Y este amigo me dijo algo con lo que quiero conectar lo que les decía ahora. Él me dijo, Marco, pero tu hijo juega fútbol. ¿No te gustaría en unos pocos años jugar fútbol con él y compartir un partido en el que los dos están en un mismo equipo y disfrutan de jugar fútbol juntos? Tal vez para quienes tienen hijos esto tenga una mayor conexión, pero a mí me conectó muchísimo. Le dio sentido, ¿sí? Le dio un sentido a mi intención de mejorar mis hábitos con respecto al deporte y con respecto al ejercicio. No lo había hecho, porque lo veía, necesitaba yo ese cambio, pero era en cierta medida un tanto impuesto, porque había amigos que me invitaban a jugar fútbol o momentos en los que me invitaban a jugar fútbol y yo quería hacerlo, pero no lo hacía. Básicamente no lo hacía. En el momento que encuentro el sentido, el momento que le doy un sentido a hacer esto, créanme que empecé con disciplina a encontrar el tiempo diario, a encontrar el tiempo semanal para empezar a mejorar, ¿sí? Mi condición física, mi estado físico. ¿Por qué? Porque tengo miras de en un futuro cercano poder disfrutar de jugar eso con mi hijo, ¿sí? Entonces, este es el tema del sentido. Tenemos que darle un sentido a lo que hacemos. Y de ese sentido va a partir esta transformación. Esta transformación Lean, ¿sí? Porque ese sentido tiene que ver mucho con el amor, como el caso que les cuento, el tema de mi hijo, el amor a tu hijo, el amor a tu pareja, el amor a tus padres, ¿sí? Tiene que ver con la creación, ¿sí? La creación, el servicio a los demás. Hay muchos psicólogos que hablan de eso, hablan de que las personas son más o menos felices en la medida en la que sienten que sirven a los demás, que son útiles a los demás. Entonces, si nosotros servimos a los demás, servimos dentro de nuestra empresa, servimos a nuestros colegas, servimos a nuestros clientes, servimos a nuestros jefes, a nuestros superiores, servimos a nuestro entorno, a nuestra familia,
Si nosotros servimos a los demás, le damos un mayor sentido. Alguien me decía, alguien le escuchaba y decía, nosotros nacimos para servir. O de plano, ¿para qué servimos? Si no vivimos para servir, no servimos para nada. Entonces, este ánimo de servicio, de creación, de amor, le da sentido a lo que hacemos, ¿sí? Entonces, nosotros como constructores servimos a nuestro entorno, ¿sí? Servimos al mundo. Y una de las cosas en las que nos ayuda Lean es a reducir desperdicios, ¿sí? Quienes estamos en esto somos conscientes del nivel de desperdicio que muchas veces se genera y contaminación que puede generar nuestra industria. Pero si nosotros nos enfocamos con este sentido de reducir las pérdidas, reducir los desperdicios, preocuparnos por la gente, servir a nuestro entorno, estamos siendo más profesionales Lean. Entonces, ser profesional Lean es darle este sentido a lo que hacemos. Entonces, para ir cerrando con esta presentación y este mensaje que yo quería dejarles, es generemos esta transformación Lean, empecemos por nosotros, ¿sí? Y repito lo que Juan Francisco decía, cuando nosotros apuntamos a alguien tenemos que darnos cuenta que hay 3 dedos apuntándonos a nosotros, ¿sí? ¿Queremos un cambio en los demás? No, empecemos por nosotros. Y empezar por nosotros es un tema de transformación. Para cerrar y antes de pasar a las inquietudes y comentarios que quieran hacer ustedes como asistentes de esta conferencia, quiero dejarles con una frase, ¿sí? Una frase que es muy, muy, muy importante. A mí me gusta mucho esta frase, que dice, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Entonces, reitero mi invitación a todos, ¿sí? Lean es un concepto que engloba herramientas, que engloba una filosofía y una orientación, y que también implica una cultura. La cultura de colaboración, la cultura de disciplina, la cultura de liderazgo, de transparencia. Esa es la cultura que sostiene una implementación Lean y que sostiene a una organización Lean. Nosotros como profesionales involucrémonos, ¿sí? Y logremos que esta cultura se vaya desarrollando en nuestros estudios, en nuestras empresas, ¿sí? Y en las organizaciones, tanto de nuestros países como de toda nuestra región. Estoy convencido de que si nosotros nos involucramos, ¿sí? Nos involucramos en serio con este sentido, en estas prácticas Lean para nuestro sector de la construcción, en nuestra región, en Latinoamérica, vamos a conseguir mejores resultados, ¿sí? A partir del trabajo de estos hábitos. Entonces, quiero agradecerles mucho por su tiempo y doy paso a Álvaro con las inquietudes. Ingeniero, muchas gracias a usted por su ponencia. Creo que todos los presentes aquí sabemos que el Lean es un tema muy importante y como usted dice, tenemos que decidir implementarlo no solo al trabajo, ¿no? A nuestra vida en sí, tomarlo como un estilo de vida. Bueno, ahora, las preguntas que le podamos pueden ir comentando en las diferentes plataformas, como les dije. ¿Alguien tiene alguna duda? O estuvo claro o nada que ver. Creo que estuvo muy claro, ingeniero. Muy buena ponencia. Muchas gracias por su tiempo, ingeniero. Álvaro, Creo solo que un comentario pequeñito, y perdón la interrupción, pero sí. y hay durante esta semana. Yo les felicito a ustedes por la iniciativa. En primer lugar, este tipo de iniciativas son muy valiosas para nuestro sector, para la construcción. Y hay muy buenas ponencias durante esta semana. Es Lean, es el tema de BIM, innovación, hay muchos temas muy interesantes. Mi intención con esta ponencia, con esta conferencia, era justamente a que nos empoderemos de esto, ¿sí? Y todo esto que vamos a ver durante esta semana, lo pongamos, ¿sí? Lo pongamos en práctica y que llevemos a otro nivel nuestras organizaciones y nosotros como profesionales. Entonces, esa pequeña interrupción nomás, Álvaro, y por favor continúa con lo que nos decía. Ok, ingeniero. Le decía al grupo de estudio y de todos los viewers, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. Es una pregunta de Alfredo que nos dice, ¿cómo formamos ciudadanos resilientes?
Muy buena pregunta. Mira, yo te diría, o sea, es una pregunta amplia, estamos hablando de... Uy, nos podríamos ir conversando al respecto y nos diríamos horas, pero mira, yo lo que te diría que una de las cosas importantes es ir generando cambios en nuestros círculos de influencia, ¿sí? Lo primero es nosotros mismos, y por eso les hablaba de esta transformación personal, y luego a, a persuadir, a contaminar, por usar algún término, a las personas que están en nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colegas en la empresa, la gente que trabaja con nosotros en nuestros proyectos, ¿sí? Ir contaminando con ellos. Y yo te diría que una de las mejores formas es el ejemplo, ¿sí? Porque muchas veces nosotros podemos decir muchas cosas lindas, ¿sí? De lo que escuchamos, de lo que leemos, de lo que nos parece bien, de lo que en realidad pensamos que está bien. Pero predicar con el ejemplo es lo mejor. Una de las cosas que yo he visto en los proyectos en los que me involucro es que el ejemplo, y de hecho dicen, algunos hablan de que el ejemplo no es la mejor forma, el ejemplo forma, ¿sí? Vencernos del tema, tener clara nuestra visión, nuestro pensamiento y empezar a influir en nuestros círculos e ir ampliando como una espiral, ¿sí? Para que tu círculo de influencia, esa influencia a partir del ejemplo y de estas ideas, vayan contaminando. Y sí, vamos a ir pasito a pasito, como les decía, porque no vamos a cambiar y generar ciudadanos resilientes, ciudadanos comprometidos, ciudadanos como queremos ser los ciudadanos latinoamericanos, ¿no es cierto? Ciudadanos de futuro, que hagamos mejores países, mejores proyectos, pero no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Este es un tema Es correcto. de largo plazo, pero tenemos que ir dando los pasos ya. No necesitamos influir en todos, empecemos a influir en nuestros círculos, ¿sí? Y vamos ampliando esa espiral entre todos. Claro, ingeniero. Así más y más expandirnos. Tiene Sí, razón. Otra así es. consulta, ingeniero, de Juan Vargas. ¿Cómo influyen las habilidades en el proceso de... Gracias, Juan, por la pregunta. Mira, yo te diría que son determinantes, ¿sí? Si uno, me refería yo al principio de la ponencia, en general, las metodologías y herramientas Lean son simples, ¿sí? En realidad decíamos, ¿sí? Son pasos simples de sentido común. Sin embargo, este sentido común, que les decía no es una práctica común, este sentido común, cuando nosotros empezamos a perder en disciplina, ¿sí? Necesitamos disciplina, persistencia, necesitamos persuasión, ¿sí? Persuasión con nuestros colegas. Y esa es una habilidad blanda también. ¿Cómo indagamos? ¿Cómo indagamos en esas causas de no cumplimiento? ¿Cómo en momentos de tensión en un proyecto, ¿sí? No reaccionamos muchas veces con enojo y con fuerza contra la gente que trabaja con nosotros porque nos encontramos con problemas y más bien tenemos que manejar una inteligencia emocional para calmarnos e identificar no culpables, sino causas de no cumplimiento. Entonces nosotros podemos tener todo el libreto, todos los libros estudiados, ¿sí? Podemos ser expertos en la literatura de gestión de proyectos y de Lean Construction y de BIM y de todo. Pero en los momentos de tensión del proyecto, en los momentos en los que debemos calmarnos y tomar decisiones y debemos apoyarnos del equipo y debemos ser más colaborativos, insisto, más disciplinados, tenemos que apelar a nuestro liderazgo, ese es el momento en el que marcamos la diferencia. Entonces, esas habilidades blandas son de en el momento crítico es donde se ve ese liderazgo profesional y esa capacidad de apelar a esas habilidades blandas. Entonces, aprovecho de la inquietud de Juan para recomendarnos a todos esas habilidades de liderazgo, ¿sí? De persistencia, de resiliencia, ¿sí? Tenemos que fortalecer esas habilidades. Muchas gracias, ingeniero. Una pregunta que tiene que ver más o menos con lo que nos estuvo respondiendo de
Ana Villanueva nos dice, sin embargo, en el trabajo encontramos un equipo de varias culturas y edades. ¿Cómo podemos interiorizar a profesionales con amplia experiencia y de edad avanzada, pero como metodología tradicional en su forma de llevar un... Ya, mira, yo te diría que entiendo, y si no, ahí me corriges, persuado, ¿sí? Para que se involucren con este tipo de metodologías. La persuasión no tiene mucho que ver con qué les digo, ¿sí? Yo suelo decir, la persuasión no tiene mucho que ver con lo que digo, sino que más bien tiene más que ver con si escucho o no escucho, ¿no es cierto? Tengo que, tengo que procurar escuchar más a la gente, entender más a la gente, y conforme yo escuche, no solo un oír, no, escuchar. Ahí también nosotros en Lean tenemos esta práctica de los 5 porqués, ¿sí? Entonces, escuchar, indagar un poco más. ¿Por qué piensas esto? ¿Por qué consideras aquello? ¿Sí? Entender bien a la otra parte. Cuando nosotros empezamos a entender a quienes están alrededor nuestro, quienes trabajan con nosotros, les escuchamos, vamos a encontrar mejores maneras de persuadir, ¿sí? Muchas veces esa resistencia, eso que yo no quiero cambiar, es porque tengo ciertos paradigmas. No quiero salir de mi zona de confort. Si yo le escucho, en primer lugar, primero escucho porque busco entender. Pues primero quiero entender y luego espero que me entiendan, ¿sí? Luego voy a buscar que me entiendan. En primer lugar, quiero entender. Entonces, escucho. Una vez que escucho a mi equipo de trabajo, voy a encontrar esos espacios. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son esas preocupaciones que tienen los profesionales? ¿Sí? A veces dicen, no, ¿por qué me voy a involucrar en Lean? Voy a terminar trabajando más. Porque hay gente que escucha productividad y piensa que es trabajar más. ¿Sí? Piensan que ser más productivo significa horas extras, significa no dormir. Entonces ya existe una resistencia. Pero si yo quiero entrar a convencer antes de escuchar, no entiendo lo que le pasa a la otra parte. ¿Sí? Y mira, yo te diría que en mi experiencia yo he visto gente de 25 y 30 años que se resiste muchísimo y gente de 60 y 65 años que tiene mayor apertura. Pero siempre que empecemos con una escucha activa. ¿Sí? A veces relacionamos la resistencia con que es una persona que tiene muchos años y pensamos que los jóvenes siempre están abiertos al cambio y a la innovación. No necesariamente, ¿sí? No asumamos, ¿sí? Eso tampoco hacemos en Lean, no asumimos, nos fijamos en los hechos. Entonces, yo lo que te recomendaría es eso, o sea, escuchemos más, establezcamos conexiones de comunicación con la gente con la que trabajamos, ¿sí? Tenemos que hacerlo, a veces necesitamos un tiempo para eso, pero eso rinde frutos muy positivos en los procesos y luego en los resultados de nuestros proyectos. Gracias, ingeniero, por su respuesta. A ver, tenemos otra pregunta que dice, José Bustillos nos dice, mi consulta es, ¿dónde surgió y qué empresas se pueden destacar a nivel mundial aplicando el concepto Lean Construction? ¿Dónde surgió? Perfecto. Mira, Lean surge como concepto, empieza en Japón en la industria automotriz, ¿sí? Te cuento cortito porque de eso también podríamos hablar mucho, pero surge en la industria automotriz en Japón, ¿sí? En los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego, al ver los resultados que está teniendo un país como Japón, que estaba devastado, y empieza a crear mucho valor en sus empresas y en este caso en Toyota, ¿sí? Eh, Estados Unidos, aquí en América, ¿sí? O sea, América a través de la industria automotriz norteamericana empiezan a ver ese desarrollo del sistema automotriz y de Toyota específicamente. Entonces, curiosos dicen qué está pasando y empiezan a investigar. Empiezan a investigar cuáles son esas causas de por qué la industria automotriz en Japón se desarrolla de esa manera y encuentran cuáles son esos principios, ¿sí? ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esas claves que hacen que la industria japonesa se desarrolle y que hoy sabemos la percepción que tenemos nosotros de la industria japonesa? Entonces, en los años 80, en Norteamérica empieza a implementarse y le dan el término Lean. Le dan el término Lean. Y claro, este término Lean se implementa en todos los sectores económicos, ¿sí? En la industria, en los servicios, en la salud,
en las fábricas, en la industria bancaria y también en el sector de la construcción. Acá en la construcción ya empezaron a haber trabajos más contundentes en los años 90, ¿no es cierto? Con Cosquela, con Ballard. Entonces, ya se introdujo en la construcción. Pero estos principios son comunes a todas las industrias y pueden ser aplicados en todo tipo de negocio y en todo tamaño de negocio también, ¿sí? Porque a veces dicen, no, eso es para empresas grandes. Así me han dicho algunos. No, eso es para empresas grandes. Entonces, las empresas pequeñas y medianas no se animan a implementarlo porque piensan que es para grandes. Pero a veces hablas con los grandes y dicen, no, pero es que eso ha de ser para las empresas pequeñas y medianas porque para ellos es más fácil, ¿sí? Entonces, siempre que queramos buscar argumentos para no hacerlo, vamos a encontrar. Ante tu pregunta, aplica a todo tamaño de empresa y a todo tipo de empresa, o sea, cualquier sector. Es un tema de manejar ese concepto. Gracias, ingeniero. Y la última pregunta que tenemos aquí es de Carmen Quispe, que nos pregunta, ¿qué herramientas de Lean Construction serían las más óptimas para aplicar en obras para ayudar frente al impacto de los protocolos de sanidad debido a la pandemia? Mira, bueno, para no decirte todas, porque cada herramienta tiene cada herramienta tiene su aplicación concreta. Yo te diría que un poco en la experiencia, en mi experiencia, una herramienta que está ayudando muchísimo en esta época de pandemia es las Planner System, ¿sí? Que es esta herramienta de gestión de proyectos, que básicamente lo que nos permite es una de las cosas más importantes en la que nos ayuda es a gestionar la incertidumbre. Y hoy estamos viviendo momentos de alta incertidumbre. Tenemos alta incertidumbre. Entonces, ante esa incertidumbre, este sistema, las Planner, nos permite gestionar esa incertidumbre de una manera excelente, ¿sí? Excelente. Y es una manera en la que tú puedes gestionar a tu equipo, tú puedes lograr una mayor colaboración de tu equipo, puedes lograr mejores resultados a partir de este trabajo, ¿no es cierto? Y gestionar esa incertidumbre en ventanas de planificación que están establecidas ya dentro de la metodología. Entonces, si cabe una especie de recomendación, sería trabajar con las Planner para que en obra podamos reducir la incertidumbre con la que estamos conviviendo en estos meses. Muchas gracias, ingeniero, por absolver todas las dudas, ¿no? Y poder responder de tan buena manera, ingeniero. Gracias, Ah, Álvaro. bueno, ingeniero, con eso sería el fin de esta ponencia, que fue muy interesante. Creo que la mayoría de comentarios son felicitaciones para usted. A todos les ha gustado su ponencia. Muy buen desarrollo de todo el tema. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, ustedes me pueden encontrar también en las redes sociales. Ahí estamos en contacto. Si surgen nuevas inquietudes, siempre estoy a la orden. Y otra vez, gracias, Álvaro, a través de ti, a toda la organización del capítulo. Un gusto y que sigan disfrutando de las ponencias que vienen toda la semana. Un gusto, ingeniero, un gusto poder conocerlo. Gracias. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense y que estén bien. Gracias.